El trabajo, una actividad que realiza todo el mundo, pero no sabemos su historia. Por ello, daremos un viaje a los antecedentes históricos del trabajo en México y los principios generales. Ahora, acompáñame a un viaje en el tiempo, a la prehistoria, ubicándonos en el periodo prehispánico que abarca desde los primeros asentamientos humanos en Mesoamérica hasta la caída de Tenochtitlan en 1521. La organización laboral de los aztecas se trataba de un grupo de civilizaciones organizadas, las cuales se basaban en gremios, por lo regular familiares, los cuales se instalaban en un sector de la ciudad. Se sabe que el gobierno prestaba tierras para que éstas se trabajaran. Si no se usaban dentro de un tiempo, se las quitaban. En cambio, si se cultivaban, estas tenían que ser repartidas entre los calpullis, pues el trabajador se debía a la élite. Los trabajos más comunes eran ser sacerdote, agricultor, joyero o comerciante. Y sobre las relaciones de trabajo, no hay mucha información detallada. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, conquista hecha por los españoles, sigue la época colonial, entre los años 1521 y 1821. Durante estos años, la esclavitud era la base de la función económica, lo que se le conocía como el trabajo. Durante esta época surgieron los ordenamientos. El más importante fue el de las nuevas leyes indias en 1542. Este ordenamiento fue el más humano y el más moderno de esta época, el cual fue inspirado por Isabel la Católica. Estas leyes se basaban en proteger al indio de América de los imperios conquistados por los españoles, es decir, de Perú y México. En estas leyes se impedía la explotación laboral, en el cual los trabajadores solamente tenían una jornada laboral de 8 horas. Al igual se les consideraba los descansos semanales y el día de pago y el tipo de pago. Estas disposiciones nunca funcionaron. En la legislación ni siquiera se consideraba la igualdad entre el español e indio. El único objetivo de estos ordenamientos era tener medidas de misericordia y tranquilizar el sentimiento de culpabilidad de los españoles. Estas leyes siguieron hasta 1803. Después llegó la lucha de la independencia, encabezada por Miguel Hidalgo, el cual buscaba la abolición a la esclavitud y la eliminación del sistema gremial. Es así como la lucha por un México independiente entre 1810 hasta 1910 trajo consigo un nuevo orden laboral. Es ahí cuando se promulgan las primeras constituciones y los primeros pasos hacia los derechos laborales. En el mismo periodo, en 1813, José María Morelos escribe Los sentimientos de la nación, en el cual, en el punto 12, exige moderar la indigencia, aumentar el salario y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Después surge el Plan de Iguala de 1821, en el cual se declara la independencia de México y habla en el punto número 12 sobre la libertad del trabajo. Y por fin, en 1824, tenemos una constitución,
pero en esta solo se habla de la organización que tomará el supremo poder de la Federación. No habla de disposiciones laborales. Después de los acontecimientos políticos y militares, surge una nueva organización del Congreso, en la cual se redactó la Constitución de 1857. En esta no se consagran propiamente derechos relativos al derecho laboral, pero existen dos artículos que hacen referencia a él. En el artículo 5 hace referencia a la libertad del trabajo y el artículo 32 a la necesidad de expedir una legislación para los trabajadores. Después de una pelea del poder entre los liberales y conservadores, el 10 de abril de 1864, Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México. Este tenía un espíritu liberal, sorprendiendo a los conservadores. Así, el 10 de abril de 1865, expidió el llamado Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que si bien careció de vigencia práctica y de validez jurídica, incluyó disposiciones laborales en los artículos 69 y 70. Al igual, Maximiliano expide la Ley sobre Trabajadores, entre cuyas disposiciones se encuentran la regulación de la jornada laboral, el descanso semanal, el descanso obligatorio, la provisión de trabajo de menores, el pago en efectivo, entre otras. En 1867 cae el imperio de Maximiliano, restableciéndose la Constitución de 1857. Se expiden los primeros códigos mexicanos, particularmente en materia civil, penal y comercio. El más importante es el Código Civil de 1870. En este ordenamiento, bajo el título Contratos de Obra, se reglamentaron 6 diversos contratos: el servicio doméstico, el servicio por jornada, el contrato de obras de destajo o precio alzado, el contrato de portadores y alquiladores, el contrato de aprendizaje y el contrato de hospedaje. Aún así, en estas fechas, el trabajador mexicano tenía una jornada laboral de 18 horas y los salarios habían sido rebajados a 3,5 reales de los 4 reales. Había 44.800 mineros trabajando en jornadas de 24 o más horas consecutivas. El trabajador estaba obligado a comprar en las tiendas de raya. Y todo empeoró con la industrialización del país en la época del Porfiriato, entre los años 1876 y 1911. El porfirismo trajo consigo el establecimiento de fábricas inglesas, francesas y estadounidenses, con lo cual apareció la clase obrera en México, pues el gobierno ofrecía mano de obra barata y mínimas condiciones laborales. Es por ello que los obreros empezaron a organizarse, surgiendo así los primeros sindicatos de trabajadores. La situación era tan complicada que originó huelgas en las minas de Cananea, Sonora, y las fábricas textiles de Río Blanco, Veracruz, ambas violentamente reprimidas. Los trabajadores fueron reprimidos en Cananea y se mandaron fuerzas estadounidenses, lo que provocó muertos y heridos entre los trabajadores principalmente. Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, miembros y autores del Partido Liberal, estuvieron detrás de los movimientos de Cananea y Veracruz. Ellos pugnaban
una jornada máxima de 8 horas, un salario mínimo de 1 peso, prohibición de que se haga trabajar a menores de 14 años, indemnización por accidentes de trabajo, pago de salario en efectivo y suprimir tiendas de raya y un descanso dominico. Estos acontecimientos vienen a crear un ambiente de descontento e indignación en contra del régimen, el cual contribuyó a provocar años más tarde el movimiento revolucionario que finalmente derrocaría al general Díaz en 1911, el cual se exilió en Francia. Durante los siguientes años se expidieron diversos ordenamientos de facultades extraordinarias en las cuales se plasman aspectos laborales en los cuales se tienen en cuenta los aspectos de prevención y reparación de los riesgos de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene, la limitación de la jornada del trabajo, los días de descanso semanal y la protección de las mujeres y menores de edad, entre otros. Carranza manifestó el propósito de convocar a un constituyente, que debía introducir algunas modificaciones a la Carta Magna de 1857. La idea no era crear una nueva constitución, sino reformar a la que ya estaba vigente. El Congreso Constituyente se realizó en el Teatro de la República de Querétaro. El artículo 123 y 5 constitucional, tal cual los conocemos, tienen su origen en la Constitución de 1917. Oficialmente, el 5 de febrero de 1917, se promulgó oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la firma de Venustiano Carranza, entonces primer jefe del ejército constitucionalista. El artículo 5 y 123 de la Constitución son principios generales del derecho laboral, porque determinan el trabajo como un derecho humano, el cual debe ser digno, libre, lícito y remunerado. En el artículo 5 se dispone que todos tenemos libertad de decidir nuestras profesiones siempre y cuando éstas sean lícitas y no se ataquen los derechos de terceros. Al igual, sobre el derecho a recibir el producto de su trabajo, que nadie puede ser obligado a prestar servicios laborales sin la justa retribución y consentimiento. Se dispone que los servicios profesionales serán obligatorios y retribuidos, que el Estado no permite el efecto de un contrato en el cual se pierda la libertad de las personas o en la cual se obligue a la persona a renunciar a ejercer determinada profesión. El artículo 123 se aprobó en 1917 por unanimidad de votos. Los primeros estados en reglamentarlo fueron Campeche y Veracruz. Campeche, que expidió el Código del Trabajo el 21 de diciembre de 1917, y Veracruz con la Ley del Trabajo del 14 de enero de 1918. El artículo 123 es importante porque crea garantías sociales y colectivas. El derecho público de México reconoció como principio normativo el derecho de los trabajadores, dando un cambio a la estructura jurídica del país, pues en esta se dispone los cuidados, exigencias, obligaciones y derechos del trabajador. El artículo 123 se ha modificado varias veces al pasar de los años, habiéndose conformado plenamente en la Constitución de 1917, a partir de la cual la legislación ha desarrollado sus instituciones hasta alcanzar las características que ahora tiene. La necesidad de unificar la legislación para toda la República propició que el 6 de septiembre de 1929 se publicara la reforma constitucional a los artículos 73, fracción 10, y 123 en su párrafo introductorio. Desde entonces corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación reglamentaria en materia laboral.
La Ley Federal del Trabajo surgió durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Es la ley rectora del derecho laboral en México. Por encima de ella se encuentra lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consagra el derecho al trabajo en el artículo 123. La primera Ley Federal del Trabajo estuvo vigente 39 años, siendo sustituida por la nueva Ley Federal del Trabajo a partir del día 1 de mayo de 1970. Al paso del tiempo, el país ha experimentado un crecimiento económico. Se ha consolidado la industrialización, se ha multiplicado el número de trabajadores y las organizaciones sindicales. Por ello, surge la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo de 1931. La ley laboral se ocupa de los principios generales del ámbito de aplicación, de los principios fundamentales como la libertad de trabajo, la igualdad laboral, la irrenunciabilidad de derechos, la preferencia para los trabajadores mexicanos respecto de los extranjeros. Al igual, describe los conceptos de trabajador, patrón, representante del patrón, intermediario, empresa, establecimiento y las fuentes del derecho del trabajo. El país ha experimentado importantes cambios políticos, sociales, económicos y jurídicos. Esto ha generado el surgimiento de organizaciones que protegen al trabajador. Algunas de estas son la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el cual es un órgano descentrado del Gobierno Federal de México. Al igual está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encargada de la administración y regulación de las relaciones laborales entre trabajador y empleador. Por otro lado está la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Y por último, la Confederación de Trabajadores de México. Estas y muchas otras instituciones que protegen al trabajador. Los principios generales explican el modo general de operar la ley. Especifica las relaciones individuales del trabajo. Se detallan las condiciones del trabajo, donde se regula el marco real y legal en el que se debe establecer el trabajo. Los principios generales abarcan del artículo 1 al artículo 20. El artículo 1 habla de que la ley es de observancia general. Esto significa que la ley es para todos, siendo igualitaria, pero observando nuestras diferencias biológicas. Esta se ejecuta puntual y rigurosamente basándose en lo dispuesto en el artículo 123. Artículo 2. El segundo artículo habla del factor de producción. Se refiere al tiempo y esfuerzo que la gente dedica en producción de bienes y servicios. Pueden ser personas que trabajan en el campo, en fábricas, oficinas o comercios. Por otro lado, la justicia laboral se refiere a las diferentes instituciones que protegen los derechos de los trabajadores. La justicia laboral vela por la relación jefe-trabajador, ofreciendo un ambiente de armonía e igualdad. El artículo 3 habla sobre que el trabajo es un derecho humano, pues da la facultad de que toda persona pueda vivir dignamente. Al igual, habla de las condiciones de discriminación y delimita las definiciones entre acoso sexual y hostigamiento. El artículo 4 habla de la libertad de profesión siempre y cuando no sean ilícitos. El artículo 5. Este habla de las disposiciones generales de la ley que se le dan al trabajador. Artículo 6. Este habla sobre que todos los tratados y leyes que han sido firmados a favor del trabajador serán aplicables y aprobados. El artículo 7 habla sobre que toda empresa
debe tener un 90% de trabajadores mexicanos y es obligatorio que el servicio médico sea mexicano. El artículo 8 habla sobre trabajador y define al trabajador como una actividad humana, intelectual o material. El artículo 9 explica qué es un trabajador de confianza. Es aquel que realiza funciones de dirección, gerencia, inspección, vigilancia y fiscalización o trabajos personales del patrón. El artículo 10 define lo que es un patrón. El artículo 11 habla sobre la representación del patrón por medio de directores, gerentes y administradores de la empresa. Del artículo 12 al artículo 15 habla sobre la subcontratación, la cual es la forma de relación laboral que involucra la contratación de una empresa externa y que funciona como intermediaria entre el colaborador y la compañía que solicita el servicio. En el artículo 12 habla sobre la prohibición de la subcontratación siempre y cuando se haga de la forma correcta, y esta trata de no hacer fraude o evitar impuestos. Es por ello que el artículo 13 dispone que se permite la subcontratación siempre y cuando ésta sea de servicios especializados o de obras especializadas y que no forme parte de la actividad económica del contratante, además de que estos deben estar registrados en el patrón público. El artículo 14 habla sobre la referencia a que los trabajos y obras especializadas deben hacerse por medio de un contrato y que debe describir cuántas personas trabajarán de ello. Y por último, el artículo 15, el cual establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El artículo 16 define lo que es una empresa y lo que es un establecimiento. El artículo 17 habla sobre, en caso de algún sesgo en las leyes, estas tendrán en cuenta los principios generales dentro de todas las fuentes del derecho que derivan del artículo 123. El artículo 18, el cual habla sobre la consideración del artículo 2 y 3 ante todas las normas a beneficio del trabajador. El artículo 19 expresa que la aplicación de la Ley Federal de Trabajo no tendrá costo alguno. Y por último, el artículo 20 habla sobre las relaciones de trabajo, las cuales existen cuando una persona presta servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración.